Sí, boludo, un 5 puntos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, conmovidos con este hallazgo, por lo menos hasta ahora tenemos que hallan un cadáver. El cadáver sería de Melina. Todavía no está totalmente la confirmación. La ropa coincide con la de Melina, el piercing coincidiría con el de Melina y también los tatuajes. Fue una primicia de Paulo Cabran. Paulo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Les voy a ir contando qué es lo que se sabe hasta el momento sobre esta investigación. Lo contábamos recién. Es concordante, más allá de algunos matices y algunos puntos oscuros, el relato de la testigo clave con el hallazgo del cuerpo. Si bien esto va a poder ser corroborado con peritajes o descartado, en principio, Eduardo, hay cierta coincidencia. Okay. El lugar en donde apareció el cuerpo, en estos momentos les comento que le están informando a los padres de Melina que se trata de su hija, se lo está informando la fiscal en estos momentos. Los padres fueron trasladados en esa ambulancia. Sí, porque la mamá está enferma y le están informando que se trata de la chica. Contame del lugar. Contanos del lugar. Sí, porque es concordante y así llegamos al lugar. La testigo clave habla de un sector del río, del arroyo, en donde arrojaron el cuerpo. Hay que tener en cuenta que esto está a 7 kilómetros, a 7.000 metros de ese lugar. Si bien iban cambiando de lugar de búsqueda a partir de denuncias que llegaban al 911, como la de ayer en Tigre, el relato de la testigo permitió un punto de partida, si bien iban a distintos lugares, pero el grueso de la búsqueda se inició en ese lugar e iba avanzando poco a poco siguiendo el curso del arroyo, claro, o del río Reconquista. Recordemos que hubo una tormenta muy grande. Ese es el punto. Y que el cadáver y otros restos del río fueron avanzando por ese cauce. Sí. Si bien esto está a unos 7.000 metros, recién estaba hablando con una fuente de la investigación, me contaba que es un lugar inundable, que se inunda habitualmente. Si bien está medio un monte y un cañaveral, es de muy difícil acceso y está a 7 kilómetros, sí sigue el curso del agua y cuando se inunda, lo que vos decías, hubo en el medio, ¿se acuerdan que se inundó media provincia? Ese día el río, esta cuenca, creció enormemente y arrastra todo. De hecho, arrastró, por ejemplo, un auto 1.000 metros. Claro. Pues hay testigos que dijeron, este auto de acá apareció 1 kilómetro más adelante. Para que tengo una idea, autos desarmados. Ahora, la pregunta es la siguiente. El cuerpo en estos momentos, dentro de la bolsa. Sí. Dicen que la bolsa está abierta, ¿no? Sí. Una bolsa rota, 2 bolsas, y es también coincidente con el relato de la testigo. Sí. ¿Esta bolsa está en el río o ya está sobre la vera del río? Está sobre la vera del río. O sea, hubo dentro de ese cañaveral. Claro. El río creció en un lugar que es inundable y que se inunda cuando crece el río. Arrastró los desechos, uno de ellos, el cuerpo, que perfectamente pudo haber llegado a ese lugar porque es un lugar inundable y el arrastre del agua es compatible con el lugar del hallazgo. Perfecto. Después se va a determinar si exactamente pudo haber ocurrido esto o no. Pero en principio, confirmar con precisión científica, con rigor científico. Pero en principio, Eduardo, es concordante. Pudo perfectamente semejante cantidad de lluvia hacer crecer, de hecho hizo crecer tanto el arroyo Morón como los distintos canales de desagüe que hay en esa zona, o el arroyo o el río Reconquista,
creció de tal magnitud con esa lluvia a la que hacíamos referencia, que provocó arrastre de basura, de autos abandonados y todo lo que había en el lugar. Y está en ese trayecto. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué no buscaron antes en ese lugar? La respuesta, todavía faltaba un par de días para llegar a ese lugar. Porque el rastrillaje, repito, si bien hubo varios que se hicieron en otros lugares por denuncias al 911, el rastrillaje metro a metro, centímetro a centímetro, que arrancó desde el punto que menciona la testigo hasta este lugar, iba avanzando, pero le faltaba al menos 2 días para llegar a ese lugar. Iban a llegar inexorablemente el rastrillaje, iban a llegar, pero todavía faltaba. Pese a que había 300 policías, lo que pasa es que es un lugar enorme, enorme, con mucha maleza, como estamos viendo, con mucha basura y muchos autos y chapas tiradas, abandonadas, motores de autos. Entonces van recorriendo metro a metro, revisando lugar por lugar, y eso permite una velocidad de búsqueda. Le faltaban 2 días para llegar ahí. Bueno, nos vamos a ir al móvil. Ahí veíamos recién en un primer plano al jefe de la policía bonaerense, el comisario Maskin. Está también por allí, lo he visto hace un rato, al abogado de la familia, al doctor Biondi. Me voy al móvil ya mismo con Luis Rosconi. Luis, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Así es, está no solo el jefe de la policía bonaerense, sino varios jefes policiales trabajando en el lugar. Recién vimos cómo la policía científica movía una camilla, presumimos que ya para ir trasladando el cuerpo, moviéndolo del lugar o corriendo algunas cosas que pueden haber quedado en esta zona, que vamos a empezar a describir. Es en camino del Bonaire, esto es el kilómetro 4, sentido hacia Panamericana. Estamos frente a la unidad penitenciaria San Martín, para los que conocen la zona y se ubican, y hay varias referencias importantes con respecto a la zona. El primer lugar importante, mientras además vemos que el helicóptero de la policía bonaerense se pone en marcha en estos momentos, es el depósito fiscal de autos, que queda aproximadamente a unos 400 metros del lugar donde nosotros estamos trabajando en estos momentos. El cementerio de autos que hace un rato mencionaba Paulo, se ve claramente de una extensión bastante importante, debe tener por lo menos unos 250, 300 metros de frente. Son muchísimas carcasas de autos que se encuentran en ese lugar, y a algunos muy pocos metros de ahí corre este arroyo, este desprendimiento del río Reconquista. En imágenes ustedes van a poder observar el arbusto más alto de todos. Ese es el lugar de referencia que nos marcó la policía, que nos detalló que en ese lugar se encontró el cuerpo que presuntamente sería de Melina. Ese es el lugar, es un cañaveral, como un pequeño monte que es inundable y que puede haber sido, en lo más probable, el mismo agua, que es el mismo curso de agua donde los investigadores estuvieron trabajando durante las últimas semanas, que llega hasta ese lugar, y al ser una zona inundable y al subir el agua, los distintos objetos que hay en el cauce del agua pueden haber quedado en ese lugar por el mismo movimiento del arroyo. No necesariamente tiene que haber sido arrojado allí, ¿no? Eso es lo que nos explicaban los investigadores policiales. Es una zona, Eduardo, donde la policía iba a llegar. El rastrillaje tenía que llegar hasta este lugar, estaba dentro de las consideraciones de la policía, pero se encuentra a 7 kilómetros del lugar clave donde se comenzó la búsqueda, que coincide con el relato de la testigo principal en esta investigación de Melody. En estos momentos se ha retirado el helicóptero, que en estos momentos sobrevuela además la zona, y continúa el trabajo de los jefes policiales y la policía aquí en el lugar. Además se encuentran los padres de Melina junto al doctor Biondi. Tienen que reconocer el cuerpo, seguramente esto se dará en los próximos minutos, Eduardo. Muchísimas gracias. Si podés acercarte a algún funcionario, alguien que pueda hablar, cualquier testimonio creo que vale, ¿no? Paulo, querido. Seguimos repasando la información. Con respecto al relato de la testigo clave, ¿qué es lo que dijo la testigo? Y esto es muy importante, muy importante. ¿Vieron el video? ¿Recuerdan el video en el boliche? Cuando llegan a ese video. Que en principio se pensaba, de hecho la investigación lo pensaba, lo hemos contado, que alguno o algunos de los involucrados estaban en el boliche. De hecho, Fernando, que habló con Eduardo
hace 2 días cuando lo liberaron, 2 o 3 días, es el muchacho que se besa con la chica, con Melina. No, después se determina que ninguno de ellos estuvo en la supuesta fiesta de drogas y alcohol que terminó con el crimen. Ninguno. Los acusados, y esto es de acuerdo al relato de la testigo clave, salieron en el auto, en un auto hasta ahora no hallado el vehículo, de otro sospechoso que todavía no ha sido encontrado. Hay 4 detenidos, pero puede haber más. Hay uno que sobra y otros que faltan. Después le voy a contar más sobre eso. Lo cierto es que después de que se despide de los jóvenes que salen con ella, entre ellos Fernando, el que la abraza y estamos viendo cómo la abraza, la encuentran. Uno de ellos es Toto, el menor, que sí la conocía, era amigo. Después pasan a buscar, eran 4 jóvenes, pasan a buscar a Melody, la testigo clave, y todos se van a una vivienda de la calle Perón, en el partido de 3 de febrero. El lugar que señalan los investigadores y que han identificado mediáticamente como el Templo Umbanda. Y a partir de ese momento, la chica relata lo que sucede, incluso el momento del crimen. Sí. Y cómo ocurre el crimen, e identifica a varios de los presentes. Bien, allí vemos pantalla partida, recién lo veíamos a la izquierda. Bueno, ahora está al revés. Bueno, tenemos 2 móviles. A la izquierda ahora, el móvil donde está Cristian Minich, a la derecha, donde está Luis Rosconi. Me voy con Cristian. Cristian, adelante. Buenas tardes, Eduardo. Allí vemos uno de los helicópteros de la policía que trabaja en el lugar. El comisario Hugo Matskins ya se encuentra en este lugar. Es el sector donde fue hallado el cuerpo, que podría ser de la joven, de Melina Romero. Aparentemente las ropas son coincidentes con las que vestía la menor el día de su desaparición. Hay un gran despliegue preservando la zona. Observamos los agentes de policía montada a caballo, policía científica y la dirección de infantería están trabajando en el lugar. Trascendió que fue un joven vecino de la zona que trabajaba buscando metales y otros elementos en esta zona quien habría visualizado el cuerpo. Dio aviso al 911 y rápidamente llegaron las fuerzas de seguridad a este sector, donde también se encuentran los papás de Melina, que llegaron para reconocer el cuerpo, a ver si efectivamente se trata o no de su hija, junto con su abogado, Marcelo Biondi. Aguardamos, Eduardo, poder tomar contacto con los familiares de la joven o bien con alguna de las autoridades para poder confirmar si se trata de Melina y conocer más detalles de cómo se está trabajando en este lugar. Bien, gracias. Paulo. Sí, la testigo, hablando de la testigo clave, ella menciona a un muchacho que es el que conduce el auto. Ese sospechoso todavía no está detenido. Menciona a uno de los protagonistas del encuentro que terminó en crimen, a quien sería el dueño de la casa. Es el relato de la testigo, la familia, la defensa dice otra cosa. Toto, de 16 años, le dictaron la preventiva. Menciona a su amigo o expareja, Chaca o Chavo, que en realidad se llama Joel Emanuel Fernández, y menciona en un papel importante dentro del crimen a Elías Fernández, 18 años, que al principio fue identificado como alias el Narigón, y que los familiares decían, pero si ni siquiera es Narigón. Bueno, pero lo conoce la testigo y lo identifica como uno de los que estaba en el lugar.
Ella no identifica a Fernando, el de 17, el del beso. De hecho, en la rueda de reconocimiento no lo identifica y por eso la jueza de menores lo libera. Y tampoco identifica a otro que está detenido, que es Javier Rodríguez, 44 años, alias El Pelado, el dueño de la casilla del barrio Escalada que hemos mencionado tantas veces, que en realidad quien menciona esa casilla en su autoincriminación, es Joel Emanuel Fernández. Pero de acuerdo a la línea de investigación que sigue hoy la fiscal María Fernanda Villone, es probable que ni siquiera hayan pasado por la casilla. Por eso, en la investigación no descartan que alias El Pelado, Javier Rodríguez, sea liberado en las próximas horas. Y que queden detenidos Joel Emanuel Fernández, Toto, el de 16 años, y Elías Fernández, de 18. Pero ojo, falta gente, entre ellos quien conducía el vehículo, porque hay varias cuadras desde el boliche bailable en San Martín, es bastante lejos, hasta la casa en donde, según la testigo, se produjo el asesinato. ¿Cómo fue el asesinato? ¿Qué es lo que relata? Que estuvieron muchas horas, que había cocaína, había pastillas y había alcohol, que hubo sexo, pero el sexo consentido se terminó transformando en violación en algunos casos. Se sumaban personas y abusaban de la víctima. Melody estaba allí, de acuerdo a su relato. En un momento, porque aparece gente, por eso digo que hay al menos uno o dos más, que no conocía la víctima y se quiere ir. Ya habían pasado varias horas, ¿eh? Cuando se quiere ir, uno de los acusados, que está detenido, que estaba totalmente drogado, de acuerdo al relato de la testigo, se pone como loco y le empieza a pegar. Y sigue pegando. Y la chica se cae y le sigue pegando. Y hay otro que se suma y también le pega. Y le siguen pegando. Hasta que se dan cuenta que se había muerto, que la habían matado. Ahí deciden embolsar el cuerpo en bolsas de residuos y arrojarlo en un lugar que la chica identifica aproximadamente, porque ella ya no estaba en el momento en el que arrojan el cuerpo. Ahí se lo cuentan, a esa parte se lo cuentan a ella. Y es ese lugar en donde empiezan a buscar. Lo que pasa es que el cuerpo termina apareciendo a 7.000 metros, sí. Pero en el medio, entre la búsqueda, cuando comienza la búsqueda y del momento del crimen, pasaron más de 2 semanas. Y está seguramente quien dice, Eduardo, ¿y por qué no buscaron antes? La respuesta es sencilla. A las 48 horas hizo una denuncia de averiguación de paradero. De hecho, la estaban buscando a la chica. De hecho, llegaron a Joel, el Chaca, el chavo, el que se autoincrimina. Pero llegaron buscando a una chica que se había ido de la casa, es una averiguación de paradero. No estaban buscando en ningún lado haciendo rastrillaje en un río. Después se enteraron que la chica fue matada y tirada. Cuando uno habla, claro, y a partir de ahí empieza el rastrillaje. Antes no había rastrillaje porque no tenía sentido. Si estaban buscando una chica que aparentemente se había ido de la casa. Me voy rápidamente con Luis Rosconi al móvil. Luis, vos. Eduardo, bueno, en estos momentos sale personal de la Policía Científica que había ingresado hace algunos minutos y se encontraba trabajando en el lugar. Aparentemente entregaron una bolsa con algunas pertenencias, una bolsa transparente, cerrada. En estos momentos la persona a cargo está hablando con el comisario Matskin y con el resto de los jefes policiales, y la novedad, el trabajo de los bomberos en el lugar, por lo menos unos 12 o 13 bomberos, que en estos momentos tienen una camilla que, como contamos hace un rato, habían traído una camilla, pero la han cambiado por una más grande. Creemos que es inminente la entrada de bomberos junto al personal de la Policía Científica para ya retirar en estos momentos el cuerpo. Ahí lo pueden ver en imágenes, son 2 camillas ahora. Una camilla plateada, una camilla roja,
y el ingreso del personal policial y de bomberos al lugar. No sabemos si ha concluido o no el trabajo de la policía científica en el lugar, pero sí hemos visto que algunos de ellos se retiraron y han entregado algunas bolsas, como decíamos anteriormente, transparentes, con algunas pertenencias. Pero sigue el trabajo incesante de la policía en el lugar. En estos momentos son 2 los helicópteros, se ha sumado uno más, que están trabajando, sobrevolando el lugar y iluminando también con reflectores, seguramente trabajando y aportando una amplitud de visión mayor que la que tienen los efectivos trabajando en ese sitio, en el Cañaveral, en el monte, donde aparecieron los restos de una mujer. Por ahora sabemos que coincide en edad y cuya ropa también es muy similar, por lo menos eso es lo que informó la policía, a la que llevaba Melina Romero el día de su desaparición, Eduardo. Leo que alguien dice debería acercarse la escena del hallazgo y prohibirle a la policía que entren a pisotear. Falso. Primero, la escena del hallazgo no es la escena del crimen, no es lo mismo, sino que el cuerpo fue arrastrado hasta allí, hasta este lugar, justamente por el agua. Posiblemente por el agua, sí, efectivamente. Y alguien tiene que hacer ese trabajo, de ir a buscar y sacar el cadáver. Y hay, y hay 3 círculos perimetrales, 3. Lo que estamos viendo, a ver si tenemos la otra imagen donde se ve el jefe de la policía de la provincia, el comisario Matskin. Ahora vamos a ver, para que se ubiquen, es ahí en el interior, el interior de ese monte donde están buscando. Mire ahí, ¿ve? No están pisoteando el cuerpo, quizás lo dice por esto. O la escena, no habla del cuerpo, sino la escena del hallazgo. Bueno, ahí no está el cuerpo. Claro, ahí claro. Hay 3 cordones perimetrales. El primero es donde estamos nosotros. Mire la distancia. Donde está el móvil de C5N es el primer perímetro. Nosotros no pasamos ni 1 metro el primer perímetro. Claro. El segundo es ese que estamos viendo ahora. Está ahí. ¿Vio que hay un precinto? Y después, a unos no menos de 50 o 100 metros, está el último perímetro. Que ahí está el cuerpo y ahí solo están los peritos especializados, los criminalistas de la policía científica. ¿Quiénes son? El médico legista, el fotógrafo, el que levanta rastros, hay un biólogo. Están haciendo todo lo que es el trabajo pericial. Claro, y después levanta cuando la fiscal, cuando estos peritos le dicen a la fiscal, ya completamos la tarea, la fiscal dice, la doctora Villone, pueden retirar el cuerpo y retiran el cuerpo. Por eso aquellos lo que vemos dicen, ahí no está el cuerpo. Claro, por eso ahí aquellos que dicen que no hay que pisotear el lugar, ese trabajo, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Ahora que ya sabemos que encontraron el cuerpo de Melina, ¿no? Qué pena lo que ha pasado con esta chica. Es terrorífico lo que han hecho con ella. Yo pregunto, ante estos casos tan aberrantes, porque la violación seguida de muerte, porque de eso estamos hablando, de una violación seguida de muerte, debe ser uno de los delitos más aberrantes que hay en el Código Penal. Uno de los delitos más aberrantes del Código Penal, lo mismo que el secuestro seguido de muerte, son delitos aberrantes. ¿Qué hay que hacer con estos tipos que ultrajaron y asesinaron brutalmente a Melina? ¿Qué hay que hacer? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos tipos? Y pensar que después siempre estos tipos van a tener la suerte de encontrarse con jueces garantistas que siempre algo van a encontrar a favor de ellos, ¿no? Siempre algo van a encontrar. Es algo... Ojalá algún día el sistema de justicia cambie en la República Argentina, algunos jueces desaparezcan ya del Poder Judicial, se vayan, los echen. Bueno, lo cierto es que yo pienso en la madre de Melina, en los familiares de Melina, en el sufrimiento de esa familia. Pienso en lo que pudo haber sufrido Melina hasta morir. La mataron a golpes. No, un horror. Un horror. Una chica que salió a festejar su cumpleaños. Exactamente. Cumplía 17 años. Sí. Y aquellos hijos de su madre
que empezaron a escribir en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, que a veces está llena de porquería, que escribieron sobre, tratando de manchar la historia de Melina, diciendo, bueno, que una rapidita. No, nada justifica de la manera que brutalmente la agredieron, la violaron y la mataron a golpes. Nada. Información, no opinión, no Sí. comparto. Como opinión, aclaro, no lo comparto. Solo información, complementando lo que decía Eduardo, que son dos de los delitos más terribles, la violación seguida de muerte y el secuestro seguido de muerte. Son tan graves que siempre tuvieron la pena máxima en la Argentina, como en todos los países. Pero en la Argentina, hasta 1985, si mal no recuerdo, llevaba 2 años como presidente Raúl Ricardo Alfonsín, recién ahí fue derogada la pena que tenía secuestro seguido de muerte y violación seguida de muerte. ¿Sabe cuál es la pena? Pena de muerte. En la Argentina fue legal la pena de muerte hasta 1985. Hubo una época que no, después se reinstaló, y en el 85 el presidente Alfonsín la derogó. No comparto, no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque creo que coincido. Yo tampoco, igual, no, claro, obviamente. Pero lo decimos, me parece, a propósito de subrayar que es el delito más grave. Violación seguida de muerte, Claro, obvio. y el secuestro seguido de muerte. En la Argentina tenía Sí. esa pena, ¿no? No existe la pena de muerte, la derogó Alfonsín o quien sea, pero en este caso también, aquí se aplicó la pena de muerte. Los asesinos de Melina decidieron que Melina no tenía que vivir. Ellos sí aplicaron la pena de muerte. Ellos sí la aplicaron. Algún dato más, la autopsia de Melina, del cuerpo de Melina, se va a realizar en Lomas de Zamora. En la morgue de Lomas de Zamora, los médicos de Lomas de Zamora van a ser los que estarán a cargo de la operación de autopsia. En no más de media hora, 40 minutos, usted va a ver cómo van a retirar el cuerpo. Va a ver la morgue que se retira el camión morguera que se retira del lugar. Lo van a trasladar a Lomas de Zamora. De acuerdo ya al adelanto que tiene la policía científica o los médicos forenses de Lomas de Zamora, son 6:30, casi 6:30, 7:30, 8:15, 8:30, tienen previsto que lleguen los restos a Lomas de Zamora. De acuerdo a lo que diga el médico forense, se va a realizar inmediatamente la autopsia, o bien por el estado del cuerpo, sin entrar en mayores detalles. Esto puede pasar a frío y se puede realizar mañana. Pero en principio ya va a estar el cuerpo en 2 horas, alrededor de las 8:30 de la noche, en la morgue del Departamento Judicial Lomas de Zamora, tal como se ha decidido hace minutos. Se está haciendo ahora en este momento una reunión. Está Matskin, está el intendente, ¿no? De 3 de febrero, Curto. Sí, a la derecha. Está de saco marroncito. Claro, ese es el intendente. Está Biondi, el abogado de... De frente está Biondi. Sí, el abogado de la saco familia negro. creyente, ¿no? Exactamente, de barba. Entre otros funcionarios. El canoso es Matskin, el jefe de la policía de la provincia, que llegó pocos minutos después del hallazgo al lugar. La operación de autopsia lo que va a aportar es precisión. Si fue asesinada con golpes, cómo la asesinaron, cuántos golpes recibió, si hubo lesiones vitales y si hubo lesiones post-mortem. O sea, si después de muerta la dañaron el cuerpo por alguna razón, si hay lesiones compatibles con lo que pasó en estos 30 días, el cuerpo arrastrado, alimañas, etcétera, etcétera, las causales de muerte. Toda esa información muy técnica médica, muy precisa, va a ser aportada poco después de la finalización de la operación de autopsia a la causa, al expediente que maneja la fiscal Fernanda Villone, que está en el lugar, está con los familiares. Los familiares lamentablemente ya le
les informaron que del hallazgo, se lo informó personalmente la fiscal, están allí en el lugar y ya en un momento a otro los van a trasladar del lugar para proceder al traslado del cuerpo, ¿no? De los restos, a la morgue de Lomas de Zamora, en principio, donde se va a realizar la autopsia. Mirá vos, agregando un dato, me pasa el doctor Roberto Rivas un dato interesante. Hablabas vos antes de la pena de muerte derogada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Hubo un juez de San Isidro de apellido Merguin, que allá por los años 70 dictó una sentencia a muerte que después la Cámara revocó, en un hecho más o menos similar. Sí, de que era una criatura, me parece, la víctima. Recuerdo el caso de San Isidro, fueron condenados, fue la última condena a pena de muerte que no se aplicó en la Argentina.